Bueno, acá estamos con la diputada nacional Mónica Macha, compañeraza de Nuevo Encuentro, presidenta de partido en la provincia de Buenos Aires, y va a contestar el desafío que hicimos de las preguntas para la comunidad. Bueno, la primera es: Moni, ¿en qué momento o circunstancia de la vida decidiste seguir el camino de la militancia? Bueno, en realidad es como que la militancia política siempre fue parte de mi identidad, porque como mis viejos militaban y siempre fue como parte de las conversaciones en mi casa, de participar de marchas, de tener como muy incorporada también lo que es la vida partidaria, eso estuvo desde siempre. Entonces hubo un momento en que como a mí me tiraba esta cosa de la militancia más orgánica y demás, pero tal vez no encontraba el espacio cuando tenía, no sé, 18, 19, 20 años. Empecé análisis también para ver si era lo que yo quería, si tenía que ver con el deseo de mis viejos o qué cuestión. Y en toda esa trayectoria me fui como involucrando cada vez más. Obviamente la convivencia y la vida con Martín tiene mucho que ver, pero bueno, por algo también nos elegimos, y así como que fue empezando, ¿no? Tal vez el primer espacio más orgánico del cual participé es el primero de todos, era una agrupación municipal que se llamaba Convocatoria Juvenil, y que después de ahí pasamos al Frente Grande. Esas fueron como las primeras instancias, y ya después, bueno, con todo el proceso de Morón, el nuevo Morón, Nuevo Encuentro, y aquí entonces estamos. Fue esa el recorrido y la decisión de la militancia y de ser parte de este espacio, como parte también de una convicción de que la transformación de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra política, depende de que cada uno de nosotros, nosotras y nosotros también nos involucremos. Hola Moni, me interesa saber en qué medida avanza la implementación de la Ley de Derecho al Aborto en territorio nacional. Un abrazo enorme. Bien, bueno, va avanzando. Nosotros sabíamos que cada provincia iba a tener de algún modo su particularidad. Hay gobiernos donde ya venían como muy avanzados con la ILE, con la interrupción legal del embarazo, entonces la IBE viene a reforzar esos equipos y todo ese acompañamiento que ya se estaba haciendo, y hay otros donde cuesta más. Hay provincias donde va siendo más costoso, inclusive donde se han intentado tener algunos recursos judiciales como para evitar la implementación. Entonces es muy despareja la implementación. Lo cierto también es que es una ley muy nueva, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el 30 de diciembre se termina de votar en el Senado, pero lo que sí tenemos a favor, creo yo, es la convicción también de nuestro presidente y de nuestra vicepresidenta en poder contar con esta herramienta legal y en hacerla cumplir en todo el territorio nacional. Así que tiene esa heterogeneidad, tiene esas diferencias marcadas, pero yo creo que hay, además de la ley, muchas organizaciones feministas y transfeministas y muchos espacios feministas y transfeministas dentro de espacios partidarios políticos, con lo cual, y militancia sanitarista, hay como distintas instancias que se van articulando y que yo creo que de algún modo también van a hacer, van a custodiar que esta ley se pueda cumplir, y en eso estamos. Moni, como mujer, ¿qué sentimientos, emociones, inquietudes surgen dentro tuyo en lo personal con el rol tan importante que estás cumpliendo en estos momentos como una de las principales referentes femeninas de la política argentina? ¡Wow! ¡Wow! Bueno, no sé si tanto, pero a ver, sí siento que estoy viviendo junto con un montón de otras personas un momento histórico en relación al feminismo y al transfeminismo. Siento que muchas de las peleas en las que me siento involucrada desde hace muchos años se empiezan a concretar, y eso es muy emocionante, es muy conmovedor y al mismo tiempo es muy potenciador, porque, por ejemplo, todo lo que hicimos para lograr la interrupción voluntaria del embarazo, para mí, además de haber podido transitar esa experiencia en el Congreso, que fue muy importante, muy trascendente, también me deja un montón de enseñanzas de cómo llevar adelante proyectos de ley o de política pública, de lo que sea, pero que
que tal vez en un principio parecían como difíciles, hasta a veces imposibles, y que iban a tener poco apoyo. Y sin embargo, me parece que la tenacidad de nuestra militancia también es la que abre puertas. Y en ese punto también me deja, en términos emocionales, subjetivos, también con mucho aprendizaje y con mucha potencia para poder avanzar en muchísimos otros temas que en principio pareciera que son difíciles de instalar. Pero bueno, me parece que tiene que ver también con la militancia y su tenacidad. Hola Moni, ¿recordás el momento en que te diste cuenta que lo natural en cuanto al rol de las mujeres y disidencias no era, abre comillas, natural? Algo que está vinculado a la desigualdad de las mujeres o la desigualdad de géneros, lo viví en mi casa siempre porque justamente por ser una familia muy militante y donde había una idea de construcción de igualdad entre varones y mujeres. Eso como que yo de algún modo lo viví desde muy chica. Como mis viejos se acompañaban y se turnaban también en las distintas cuestiones que implican llevar adelante una familia y una casa. Y que eso, y como tenía también tan marcadamente que lo natural casi como que tenía un lugar muy, muy chiquito, hoy lo problematizo un poco más inclusive, pero no en relación a este tema, sino en relación a otros, todo, o sea, con una construcción muy materialista histórica, diría. Todo tenía que ver con las transformaciones y con las decisiones de transformar esas situaciones. Entonces lo natural estaba como, en relación a los géneros, estaba como de algún modo ya desde muy pequeña, que yo recuerde, estaba cuestionado, ¿no? O sea, que todo tenía que ver en realidad con relaciones de poder. Estaba muy, muy pensado desde ahí, y de dominación. Entonces, con una construcción donde lo que se buscaba permanentemente era poder construir de un modo más igualitario las relaciones también entre varones y mujeres en ese momento, ¿no? Tal vez con un pensamiento un poco más binario, pero estaba ahí desde no sé, me cuesta decir desde cuándo no o cuándo fue el momento en que dejé de pensarlo así. Sí, lo que me pasó en estos años es ubicar que, porque nosotros, digo, a ver, yo me autopercibo como mujer cis, mujer heterosexual cis. Y la verdad es que esta construcción, ahí sí, no hace tanto tiempo, que caí en la cuenta que la idea de o el concepto o la percepción de mujer cis en realidad también es una identidad de género. Parece que es una pavada lo que estoy diciendo, pero para mí fue como un shock una vez que una compañera me preguntó esto, nos preguntó a varias, ¿no? Una compañera lesbiana nos preguntó cuándo habíamos definido que nuestra identidad de género era ser mujer cis. Y ahí caí en la cuenta que nunca me lo había preguntado. Entonces, ahí sí como que fue un cimbronazo, ¿no? Para poder después entender mucho mejor las otras identidades. O sea, yo ya las tenía como las identidades de género, sí, pero como que la mía no era una identidad de género. No sé, una cosa rara, pero espero que aclare y no que oscurezca lo que digo. Pero bueno, pasa por esos lados. ¿El diseño e implementación de qué política en la que hayas participado te dio mayor orgullo? Hay muchas políticas que tuve la posibilidad de, sobre todo cuando estaba en el municipio de Morón, ¿no? Cuando era parte del gobierno municipal, hubo muchas políticas ahí de las que aprendí y que me dieron mucho orgullo. El haber comenzado con las consejerías pre y posaborto allá por el año 2004 para mí es un orgullo. Todo el proceso de urbanización de Gardel, que hoy estuve a la mañana ahí en el barrio y es un orgullo tremendo, y cuando hablamos con otros compañeros y compañeras y rememoramos todo el trabajo, el impulso que le pusimos a esa urbanización, al trabajo con los vecinos y vecinas, también me da mucho orgullo. Todo lo que hicimos en políticas de género, políticas para la diversidad sexual, abordajes integrales, otras de las instancias que llevamos adelante en el municipio, todo eso que significó siempre mucha participación, mucha articulación con organizaciones, el animarnos a hacer las cosas también, ¿no? O sea, que todo al principio parecía complejo, difícil, hasta ilegal, ¿no? Si voy al tema de las consejerías pre y posaborto. Y
sin embargo siempre le encontramos la vuelta para poder hacerlo y para poder ser coherentes con las cosas que pensamos, con las cosas que queríamos hacer, con las cosas que sentimos, con las cosas que decimos. Para mí eso es también de mucho orgullo y bueno, y seguramente hay varias más políticas que me han dado como una sensación de gratitud y también de tarea cumplida. ¿Qué proyectos están trabajando en la Cámara de Diputados actualmente? A ver, hay proyectos el proyecto de cuidadoras es uno que estamos trabajando fuertemente, tal vez más afuera del Congreso que adentro, pero para que podamos trabajarlo adentro necesitamos generar las condiciones afuera, ¿no? Para poder darle a esos proyectos más potencia. Así que el proyecto para las cuidadoras domiciliarias, que es regular su tarea y que sean reconocidas como corresponde y que tengan mejores condiciones de trabajo, porque hoy la verdad es que son muy precarizadas, ese es uno. Casa de partos es otro, también con la red argentina de casas de parto y ahí un trabajo con parteras, con puericultoras, con dulas, para poder pensar en la Argentina la posibilidad de contar con un dispositivo que está dentro de lo que es el sistema sanitario con financiamiento estatal y que está pensado para partos de baja complejidad y que tengan una orientación y un acogimiento, o sea, un espacio mucho más cálido, más inclusive estéticamente, pensando en una casa, no en un hospital. Digo, sacar al parto cuando viene sin complicaciones y demás, sacarlo del hospital, ¿no? Y pensarlo como en otra instancia, porque me parece que en este punto somos parte de una cultura que está muy centrada en la enfermedad y necesitamos corrernos de ese lugar y poder centrarnos más en la salud y en la salud colectiva. Y el parto tiene que ver con la vida, tiene que ver con otras situaciones. Hay complicaciones, por supuesto, y para eso sí va a haber dispositivos, y hay dispositivos que puedan atender la situación, pero también hay otros que no, y que a veces la idea de tratarlo en el hospital lo que genera es más violencia obstétrica, más inseguridad, vergüenza, intimidación. Entonces nos parece que las casas de parto pueden ser una respuesta interesante a eso. Bueno, paridad en empresas, paridad en... uno que presentamos que también está ahí, que en lo que estamos trabajando, es la paridad en relación a los espacios públicos, ¿no? A los monumentos públicos, a los edificios, que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, tienen nombres y son reconocimientos a varones de nuestra historia argentina o latinoamericana, y faltan, por supuesto, todo ese reconocimiento para tantísimas mujeres que también han hecho historia y son parte de nuestra historia de emancipación y sin embargo no están reconocidas. Son muy poquitas las que tienen ese reconocimiento. Bueno, después hay proyectos que tal vez no son de mi autoría, pero en los que trabajo mucho, que todo lo que tiene que ver con paridad en el deporte, paridad bueno, en las listas, eso ya lo trabajamos, pero ahora hay modificaciones para poder hacerla, para poder generar más eficacia en la implementación de esa ley. Todo lo que tiene que ver con justicia menstrual, hay muchos proyectos en el Congreso y yo estoy, por mi función en la Comisión de Mujeres y Diversidad, también trabajando en la articulación de esos proyectos. También el proyecto de cupo laboral travesti trans, que es un proyecto que también ya tiene dictamen de todas sus comisiones, estamos también en condiciones de que llegue al recinto, y si bien hoy no tiene la urgencia que en otros momentos, porque hoy está el decreto del presidente para poder avanzar en esta política, sí es muy importante que podamos realmente contar con esa ley, porque le da más estabilidad al decreto y porque sería también el cierre de una acción que llevaron adelante muchísimas organizaciones de compañeras y compañeros travestis, y bueno, realmente sería importante también poder llevar adelante esa votación. Y por supuesto vuelvo a que el logro de tener la ley de interrupción voluntaria del embarazo es como también una tarea cumplida enorme y una satisfacción también de un proyecto que trabajamos muchísimo. Me gustaría saber cómo fue el proceso de tomar la decisión de generar políticas públicas para las infancias. Bueno, hay una primera experiencia que fue la implementación de la ley de la prevención, de la promoción de los derechos integrales de niños, niñas y adolescentes,
donde a mí me tocaba, cuando estaba en Morón, no sé si uno de los primeros o el primer municipio que empezó con las políticas pensadas y destinadas a las infancias, a las niñeces. Así que yo ahí aprendí muchísimo, porque en ese momento empezamos a formar a todos los equipos en todos los temas que estaban vinculados al abuso y al maltrato en las infancias. Entonces eso me abrió como mucho el panorama de las distintas niñeces que tenemos que proteger, y cómo también acciones o negligencias dañan esas niñeces. Entonces ese yo creo que fue como el primer punto así muy vinculado a la política pública y a pensar cómo lo hacíamos. Y ahora en estos tiempos me siento como cada vez más involucrada, porque siento que en la violencia que a veces sufren los niños, niñas y también adolescentes, pero especialmente los niños, niñas y niñes, hay como una trayectoria de la violencia, ¿no? Y cómo eso también va construyendo después sujetos violentos o sujetas violentadas. Entonces me parece como es un tema central. Yo creo que es un tema central y tiene que ser un tema central de la política. Y también digo en esto de pensar las tareas de cuidado, bueno, muchos de los proyectos también tienen que ver con cuidado ahora que traemos este tema, porque ahí también está mucho de lo que significa como sociedad, como país, nos pensamos y llevamos adelante la crianza de los niños, niñas y niñes, que nuestra sociedad lo toma como un tema que le corresponde a cada familia, y en realidad habría que pensar o por lo menos yo me lo pregunto, si no tiene más que ver con una responsabilidad comunitaria. ¿Cómo se conocieron con Martín? Bueno, ¿cómo lo conocí a Martín? Lo conocí por medio de otra persona, pero que nos encontramos y que ya ahí no nos separamos. Sí, después nos separamos un par de veces, pero siempre volvimos a elegirnos. Fue en la marcha en contra del indulto, en 30 de diciembre del 90, que en realidad yo ya lo había visto en otra marcha, en la marcha de la Resistencia, y me encantó, lo vi de lejos. Y después, en esa época se hacían recitales en la 9 de julio, y me acuerdo que después de esa marcha hubo un recital de Charly García, que yo estaba ahí con unas amigas y lo veo pasar. Entonces empecé a seguir y digo, después veré qué le digo, pero bueno, empecé a seguir y se me perdió. Entre la gente no lo vi más. Entonces, después hace la marcha en contra del indulto y ahí lo volví a encontrar. Y ahí ya sí, me acerqué yo a hablarle, porque si no, y bueno, y así fue. Después, ¿qué es lo que me impulsó a militar? La necesidad de transformar las desigualdades en las que vivimos. Eso, y el sentir que depende de todas las personas, entonces también depende de mí transformar, y no me sentiría cómoda ni me sentiría bien si esperara que otros lo hicieran por mí. Yo entiendo la gente que no sienta la cosita esta de la militancia, seguramente sentirá que lo haces de otro lugar y es bien válido. Para mí las transformaciones más estructurales vienen de la mano de la política o de la acción política. Así que eso es lo que me impulsó. ¿Y cómo quisiera que me recuerden en el futuro? No sé, como una buena mina y que fui coherente, con la idea de la coherencia. Para mí eso es un tema importante. La coherencia entre las cosas que dije que quería hacer y que pienso y las que hice, ¿no? Eso por este lado. Hola Moni, soy Maribel de San Miguel. Simplemente preguntarte si sabías que sos muy importante para las compañeras. Estamos esperando tu visita. Bueno, a la compañera de San Miguel, que para mí las compañeras son muy importantes en mi vida también, las compañeras, compañeros y compañeres, así que voy a San Miguel, arreglamos un día de estos y voy para allá, por supuesto. Fui muchas veces a San Miguel y voy a seguir yendo. ¿Qué significa tu nieto en tu vida y en la de Martín? Y Rocco es un sol, Rocco es una personita, es puro amor, luz. Para Martín y para mí significa como eso, como una personita a la que amamos, que es puro asombro, puro hacer, jugar, de reconectarme también a partir de él con el juego, bailar, cantar todo el tiempo. Eso está buenísimo, es
pura vida. Quisiera saber qué libros recomendarías para la juventud militante. Difícil, ¿no? La verdad es que creo que me parece importante siempre los libros que tienen que ver con la historia crítica, ¿no? Me parece que siempre nos enseñan una historia oficial, digamos, una historia que es como esa doctrina que no se reconoce como tal, pero que es doctrina. Entonces me parece que todos los autores que impliquen una perspectiva crítica sobre la propia historia argentina es importante. Yo no sé si los chicos leen tanto o es más tal vez escuchar algunas intervenciones en YouTube. Me parece que todo lo que escribe Jorge Alemán es interesante también para pensar este momento político. Hay algunos filósofos italianos como Bobbio, Espósito, Agamben, que son también bien interesantes, pero tal vez es una perspectiva más sociopolítica, ¿no? Yo tengo tal vez más una lectura por ese lado. ¿Quiénes son tus mayores referentes en cuanto a género y cuáles considerás que son las imprescindibles que necesitaríamos conocer? Bueno, Evita, yo creo que es una imprescindible. Y que si bien nunca se ha llamado a sí misma feminista, cuando vemos todas las cosas que hizo por las mujeres, yo la ubicaría en ese lugar. Dora Barrancos me parece una compañera sumamente interesante también para poder pensar, porque también dentro de los feminismos, que es tan amplio, es interesante poder hacer un recorte de esta lógica o esta idea del feminismo popular, ¿no? Entonces, a mí me parece que Dora Barrancos es un aporte súper interesante. Hay otras que tal vez son europeas, pero que son interesantes también, como Silvia Federici o Judith Butler, que también ahí ya en el caso de Butler también avanza con el tema de las cuestiones vinculadas al transgénero o a poder pensarlo desde ahí. Rita Segato me parece una autora interesante, aunque tenga también algunas cuestiones que puedan hacer un poco de ruido. Me parece que para el feminismo también hace un aporte bien piola. Sueli Rolnik, que es una autora brasilera, también me parece sumamente recomendable. Y después hay como otras lecturas que tal vez tengan más que ver con poder hacer una mirada sobre lo ancestral, sobre la cosmovisión andina. No sé, ahora no se me ocurren autoras, pero esa búsqueda, por lo menos para mí, es bien interesante también, ¿no? Porque es el feminismo popular, ¿no? Para mí también tiene que ser, también lo pienso en términos de transfeminismo y lo pienso también en términos de plurinacional, porque creo que ahí las distintas cosmovisiones también tienen conceptos diferentes de cómo concebir el feminismo y el transfeminismo. Entonces, ahí me parece que también esas lecturas son interesantes porque nosotras somos descendientes, por más que Macri diga que somos descendientes de los barcos y que eso fuese en su lectura un valor, somos descendientes también de las mujeres originarias de nuestro territorio, y a mí me parece muy interesante y muy esclarecedor poder también escuchar a tantas abuelitas y a tantas compañeras que hacen hincapié en lo ancestral y en otros modos de organización social y política también. ¿Cómo se puede convocar a nuevos militantes en este contexto? Yo creo que la convocatoria siempre tiene que ser una invitación a que este sea un espacio donde personas puedan sentir que van a ser bien recibidas, que van a encontrarse con otras y otros y otras para poder pensar un presente y un futuro diferente, de mayor dignidad, de mayor igualdad. Y en ese sentido creo que también es importante para quienes ya estamos dentro de nuestro espacio político tener como cierta flexibilidad y apertura
para salirnos de cuestiones como muy dogmáticas o muy rígidas, más no estar siempre hablando en código militante, ¿no? Sino poder incorporar los códigos de otras personas que no militan y que tienen un montón de problemas o cuestiones que quieran cambiar y que entienden que es por la política, o sienten o perciben igual que nosotros que es por la política. Porque esto tampoco tiene que ver con, o sea, un entendimiento en términos de posibilidad, ¿no? De que es la única forma, reitero, o sea, para mí es la forma más contundente o más importante, pero entiendo que hay un montón de otras formas y que para otras personas puede ir por otro lado. Entonces yo creo que pasa por ahí, ¿no? Y cómo podemos ir tejiendo puentes con ámbitos o con espacios y organizaciones que tal vez no son partidarias, pero que trabajan distintos temas. Creo que toda la lógica de la perspectiva ambiental es una perspectiva también interesante interesante y necesaria para poder crecer en relación a la militancia. ¿Qué esperás de la militancia? Espero que siempre sigan teniendo ganas de militar, ¿no? Que siempre mantengan el deseo y esa llama viva, porque después las ideas o los modos y las formas de convocar o las formas de llevar adelante una acción territorial o comunitaria, eso va a estar si lo que se puede sostener es el deseo por la militancia. Así que yo espero de la militancia que mantenga siempre vivo ese deseo y me esfuerzo en todo lo que puedo para sostener también desde mi lugar esa llama. ¿Crees que en el contexto de pandemia que atravesamos desde marzo de 2020 hasta la fecha afianzó los vínculos y la manera de militar en el territorio o por el contrario los fue deteriorando? Yo creo que la pandemia hizo que de un modo o de otro, más temprano o más tarde, pongamos como foco en lo importante. Y me da la impresión de que esto nos permitió afianzar vínculos, ¿no? Aunque tal vez no nos podamos encontrar como antes en algunos espacios, ¿no? Una marcha o algún tipo de actividad, creo que sí nos hizo revalorizar nuestras relaciones. Y la militancia construye relaciones muy importantes, muy fuertes, porque lo que se comparte ahí no es una cuestión ocasional, ni el compartir la militancia con otra persona habla de una elección en la vida para la comunidad, ¿no? Como hasta diría como una idea de servicio, ¿no? De servicio en el punto de decir, bueno, estoy en este momento, en este tiempo histórico, en este planeta, y mucha parte de mi tiempo lo dedico a la militancia. Entonces, esa decisión me parece, y a la militancia en un partido popular, ¿no? Me parece que esa decisión hace que en este contexto de pandemia que hemos tenido como espacios para repensar relaciones o para acompañarnos cuando nos bajoneamos o cuando estamos más angustiados o cuando tenemos sensaciones de incertidumbre y demás, o cuando sabemos que hay otros compañeros que necesitan de nuestro acompañamiento más en términos concretos y materiales y estamos ahí. Me parece que afianza los vínculos, que ha afianzado vínculos. Tal vez hay otros que se perdieron, pero creo que eso que se perdió se tenía que perder. Se tenía que perder porque estaba tal vez de un modo forzado, articulado y junto. Entonces, eso también creo que trajo la pandemia, ¿no? Como un sinceramiento de relaciones, y me parece que eso también a la larga, aunque al principio se pueda leer como con dolor o que se pueda leer complicadamente, yo creo que a la larga es mucho más saludable. Del mundo de la política, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te cuesta? Lo que más me gusta es la potencia transformadora, el estar en la decisión, eso me gusta. O sea, es como bien, tanto en la política pública como en el espacio legislativo, es estar haciendo lo que creo que hay que hacer y lo hago con otras personas. Y
es eso, es estar como, bueno, enfocada en poder resolver situaciones de desigualdad, situaciones complejas y buscar el modo de hacerlo. Entonces eso es lo que más me gusta, y me gusta además el encontrarme con otras personas de nuestro partido político o de otros, pero donde compartimos estos ideales de justicia social, de igualdad de género, de una patria plurinacional, digo, cuando esa cuestión de compartir ideales, eso son de las cosas que más me gustan. Lo que menos me gusta, no me gusta algo que tiene la política, que está en todos lados en realidad, pero que la política es tal vez como más descarnada. No me gustan las instancias de competencia, no me gustan, no las hago. No me gusta tampoco la idea que está en algunos sectores o en algunas personas dedicadas a la política del como si, ¿no? Como si en realidad la política o hacer política fuese como un gran escenario, una gran escenografía, y todos actuamos a cómo debería ser la cosa, pero en definitiva no estamos totalmente implicados en esas transformaciones. La política tiene mucho eso también, ¿no? Inclusive a mí me pasa que cuando me toca hablar, por ejemplo, yo no puedo hablar si no siento lo que estoy diciendo. Prefiero quedarme callada, porque creo que es por respeto a las personas y por respeto también a mí. O sea, me parece como que ahí hay una cuestión de decir, no sé, tal vez es como una cuestión de responsabilidad subjetiva frente a la función que el partido y la militancia, o sea, en el cual me han puesto el partido y la militancia, ¿no? Entonces, como que ese respeto y me parece sagrado ese compromiso. Entonces, no podría hacer algo donde siento que estoy haciendo algo para me sale como para la pantalla, ¿no? No puedo. Me gustaría saber cómo viste la convivencia entre aspectos tan importantes como tu maternidad, especialmente en los primeros años, y tu pasión por la militancia política. Bueno, yo cuando la tuve a Cami, que la tuve muy joven, Cami nació cuando yo tenía 21 años, así que era muy chica. O sea, si bien siempre tuve esta mirada sobre la política y esta decisión de la militancia política, en los primeros años como que estaba como más en términos de tiempo más acotado, ¿no? O sea, yo cuando Cami era chiquita tenía como una cuestión de más tiempo con ella. Fue mi decisión también, de poder estar con ella, de poder transitar distintos momentos de esos primeros años con ella. Entonces yo, a medida que Cami fue creciendo, fui involucrándome en más asuntos de la política, ¿no? Al principio tal vez era más un acompañamiento en algunos momentos, y después fui como dando más tiempo a medida que Cami iba creciendo. O sea, yo lo viví así y también lo decidí así, porque también me parece que la decisión de maternar, o sea, siempre hablamos de las decisiones y del cuerpo y por eso acompañamos tanto a la mujer que decide abortar como a la que decide maternar. Y la decisión de maternar para mí fue una decisión muy importante, muy trascendente. Entonces, como lo transité desde ese lugar de elección, desde ese lugar de sentir que quería estar donde estaba, que era como mucho tiempo con Cami. Después tal vez hablábamos con Cami decía, ay, ¿por qué no se fue un poco? Puede ser, pero bueno, esa ya será su historia. Más que pregunta, te transmite una preocupación. Los discursos de odio y violencia de muchos youtubers e influencers cuyo público son los adolescentes que no miran ni escuchan los medios tradicionales. Entiendo que estas plataformas no están dentro del campo de acción de la Defensoría del Público. Hay un discurso ahí circulando de burla y ataque al feminismo bastante fuerte. ¿Se puede trabajar desde el ámbito legislativo? Hay algunas instancias que inclusive hay proyectos de ley vinculados a temas de cómo frenar determinadas agresiones o abusos que sean a partir de las redes sociales, pero siempre es muy limitado porque no hay regulación. Si bien debería haber una regulación, no hay tal regulación todavía. Entonces
y regulación que sea eficaz, porque proyectos hay, discusión hay, pero después cuál es la eficacia de eso es otro tema. Para mí eso sí, son como los desafíos de esta época, ¿no? De esta etapa. Y sí es cierto que hay algunos mensajes que están bien cargados de odio y de menospreciar o de subestimar una posición política, como es el feminismo, pero también creo que eso responde al crecimiento enorme que hemos tenido como movimiento en la Argentina y en el mundo, diría, ¿no? Como que tiene como también hitos y momentos que han marcado la participación de tantas compañeras y compañeros en distintos ámbitos, manifestaciones, acciones que se han tomado en espacios como muy tradicionales, ¿no? Me acuerdo, no sé si recuerdan, pero inclusive en un fin de año en el Colegio Buenos Aires, donde las pibas denunciaron, no me acuerdo si era un profesor o por situaciones de abuso y de maltrato. Digo, hay algo que se despertó en muchas de nosotras y nosotros y eso no vuelve atrás. Y creo que toda esa agresión, tal vez que se ve a veces en las redes, es una reacción. Es una reacción a nuestra, bueno, a lo que decía Galeano, ¿no? Es la reacción del macho o de algunos varones a las mujeres lesbianas y varones trans que ya no tenemos miedo. Me gustaría saber tu opinión con respecto a la implementación de la IVE. De verdad me siento muy desanimada con este tema. Seguimos luchando contra gigantes a pesar de haber logrado la ley. No veo grandes avances. Bueno, como decía al principio, es muy heterogéneo. Hay provincias donde se está implementando bastante bien. Nunca es perfecto, por supuesto. Siempre hay que estar como muy atentas y me parece que las organizaciones feministas y transfeministas tenemos que estar bien alertas a esa situación para que se pueda llevar adelante de un modo correcto y cuidadoso para las mujeres lesbianas y varones trans. Y después creo que el haber logrado la sanción de la ley es un punto, ¿no? Fue un objetivo. La implementación de la política pública es otro proceso y lo estamos transitando. Y es un proceso bien cortito porque son pocos meses. Entonces, obviamente que cuando sabemos de alguna persona que sufrió maltrato o que judicializaron su situación o que no pudo llevar adelante su decisión, nos parte el alma y es una injusticia. Por supuesto que sí. Lo que creo también es que tenemos que ir transitando esta etapa de implementación de política pública y estar alertas a cuando algo no está bien, rápidamente ponernos en contacto entre todas para poder cambiar esa situación. Mi pregunta es más personal. Si en tu niñez te imaginabas que de adulta te ibas a dedicar en el ámbito de la política, y una segunda, ¿considerás que te fue difícil llegar a tener un cargo político? De chiquita yo me imaginaba cosas más complejas, porque como vuelvo a esto de la familia militante y demás, en mi casa siempre estaba esta cosa de que si en algún momento la patria implicaba, esta idea de la liberación, de la emancipación, y si en algún momento eso implicaba dar la vida por la patria, lo íbamos a hacer. O sea, yo tengo una formación un poco extrema en ese punto, pero que agradezco porque siempre tuve en la cabeza que eso podía pasar. Entonces, en mi imaginación, no sé si era tal cual las cosas como han pasado, creo que no, pero sí la idea de ser protagonista. Bueno, mi hija me decía, que por suerte todavía está conmigo, pero decía, cada uno, cuando éramos chicas, a mi hermana y a mí, cada uno es hacedor de su propio destino. Las mujeres tienen que trabajar y ser independientes económicamente para no estar nunca en un lugar porque no tienen los medios económicos para elegir. Bueno, cosas así que para mí eso fueron como semillitas que fueron llevándome a ese lugar. Así que tal vez no lo pensaba del modo en que se fue dando, pero sí me imaginaba con una cuestión de participación social y política, sí, de distintos modos lo suponía. Y después si me fue difícil, no me fue difícil a mí, porque fue en el contexto también, cada una de las situaciones que fui asumiendo, en realidad fueron llegando antes de que me las planteara, hasta el momento, ¿no? O sea, cuando ganamos el gobierno municipal en Morón,
fui parte de ese colectivo que se hacía cargo de esta ciudad, y que toda cosa que emprendí, todo trabajo que llevé adelante lo hice con muchísimo compromiso y con mucha responsabilidad, y fui creciendo paulatinamente. Fue un crecimiento despacito, ¿no? O sea, como que no tuve saltos tipo triple salto mortal, ¿no? Pasé de esto a hacer... No, fue muy paulatino, y las dos funciones legislativas que me tocaron, ser senadora en la provincia de Buenos Aires y actualmente diputada nacional, me sorprendieron porque fueron definiciones políticas que yo no esperaba, así que reconozco que no siento dificultad en eso. Sí puedo decir que me fue dificultoso hacerme un lugar tal vez en el espacio del partido cuando era muy joven, o que las políticas públicas que yo pensaba tuvieran un lugar preponderante en la agenda política. Eso hubo que construirlo, y no lo construí sola, lo construí con un montón de compañeras. Siempre trabajé con grandes compañeras y compañeros y compañeres con los que fuimos pensando y haciendo esas políticas públicas. Pero sí reconozco que para muchas otras personas es bien complejo, es bien difícil, así que no tomo de ningún modo mi experiencia como universal, no, nada que ver, al contrario. Creo que para otras personas es bien dificultoso, y por eso también trabajo en leyes que abran y permitan la participación de otras compañeras. ¿Cómo y dónde se ve en 10 años y cuál es su visión de Nuevo Encuentro en igual plazo? En 10 años yo me veo militando. Me veo también seguramente con otras experiencias y otros aprendizajes que me harán una persona más con otros conocimientos, pero no el conocimiento científico, ¿no? Me refiero a los conocimientos más vinculados a la vida y al transitar las experiencias vitales. Porque si me pienso 10 años para atrás, digo, cuántas cosas han pasado y cuántas experiencias y cuántos aprendizajes logré como repensar y llevar en la vida para seguir militando y para seguir haciendo cosas. ¿Y cómo veo nuestro partido? Yo entiendo que nuestro espacio político tiene una identidad y tiene un lugar, y que va creciendo y que va teniendo también sus crisis y sus momentos de crecimiento, pero creo que, bueno, ya llevamos cerca de 16 años o más de 16 años como construcción política, y me parece que en la medida en que la militancia decida darle continuidad a este espacio, vamos a estar. Yo creo que somos parte de un modo de pensar y hacer la política, de una cultura política que tiene muchísimas líneas y dimensiones que lo constituyen. Y eso creo que se seguirá profundizando con el tiempo y compartiendo nuestro espacio con otros partidos políticos, ¿no? Creo que el mundo es bien amplio y que hay lugar para todos los espacios. Me gustaría saber si tenemos recomendaciones para el cuidado de la salud mental para la segunda ola de COVID. En el caso de tenerlas, ¿cuáles serían? Bueno, yo sé que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, especialmente la Subsecretaría de Salud Mental, tiene equipos a disposición de situaciones vinculadas a la salud mental para poder acercarnos, o por vías obviamente no presenciales, pero que hay instancias ahí para poder acompañar procesos de salud mental que se puedan vivir de algún modo con padecimiento, ¿no? Yo creo que el punto es cómo hacemos que estos momentos de aislamiento necesarios para evitar la circulación del virus no se transforman en aislamientos psíquicos o mentales, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir en conexión con nuestros compañeros y compañeras, con nuestra familia? La Argentina es un país que no ha pasado grandes guerras o como tal vez otros países de Europa, ¿no? Años y años de guerras.
pero sí también ha tenido sus genocidios, ¿no? O sea, ubicar que nuestra nación argentina se constituye sobre el genocidio de los pueblos originarios también nos trae consecuencias. El genocidio de la última dictadura militar también, fuertísimas. Y yo creo que en la unidad, en el pensamiento y en la posibilidad de contactar con otras personas está la garantía de nuestra salud mental y la participación, ¿no? Yo creo que parte del modo de pensar la salud mental y la salud en general, la salud como proceso, significa participar, significa integrarnos, significa ir ubicando también nuestros modos en que a veces podemos percibir que algo no está bien, y cuando eso lo percibimos, rápidamente poder contactarnos con alguna persona de nuestra confianza o de nuestra consideración para que nos pueda ayudar. Me parece que también ubicar que con todo no podemos y que necesitamos pedir ayuda es un rasgo de salud y bien importante para poder sentirnos mejor. Bueno, muchas gracias, Mónica, por recibirnos. Chao, chao.